Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a ver uno de esos montajes que son más electrónicos que mecánicos, porque la verdad que de mecánica pues este montaje tiene muy poco, pero bueno, aquí se trata un poco ya de introducir la instrumentación y de hacer alguna cosilla con electrónica y en concreto, pues lo que hemos hecho, lo que presentamos aquí es un tacómetro en el que utilizamos para, digamos, contar o para medir la velocidad angular de una rueda que está acoplada a un motor, pues un sensor de efecto Hall. El sensor de efecto Hall lo conectamos a un Arduino, que ya explicaremos con más detalle lo que es, pero que básicamente pues es un microcontrolador al que, digamos, o en el que ejecutamos un programa, que también lo veremos, y luego ese microcontrolador, ese Arduino, por un puerto USB se conecta con un ordenador y ahí hay un programa cliente que está recibiendo la información de la velocidad de la rueda, de la velocidad angular de la rueda que está conectada al motor y que la está mostrando pues en una pantalla de un ordenador. El montaje es sencillo, pero bueno, lleva aparejado pues un poquito de electrónica porque usamos un sensor y usamos un Arduino y algo de desarrollo porque hay que hacer un programita servidor para el Arduino, para, digamos, leer el sensor y transmitir la información al ordenador, y un programa cliente en el ordenador, digamos, pues para esa información que recibimos de la velocidad angular, pues presentarla. Como cuestión introductoria, decir que todos los programas los he hecho con IA y eso es algo que luego explicaremos porque, digamos, yo creo que esto abre perspectivas o abre nuevas posibilidades pues para aquellos aficionados que el programar les dé un poco de miedo. Bueno, pues ahora veremos que con la ayuda de la IA esto se puede simplificar extremadamente. Bueno, y en esta fotografía en la que he intentado hacer, bueno, que se vea un poco en planta el montaje que he hecho, pues simplemente explicar los componentes o el pequeño laboratorio que he hecho pues para hacer este montaje. Bueno, lógicamente, para ver si estaba midiendo bien o mal, aparte del sensor de efecto Hall conectado al Arduino y el tacómetro que me he construido con esos dos programitas, pues he puesto otro tacómetro, digamos, que tengo disponible dentro de los elementos que tengo que incorporado a Mecano, del que ya os he hablado en algún otro vídeo, y de esa manera pues podía comparar lo que me daba el tacómetro que tengo y que más o menos está calibrado con respecto a lo que era capaz de obtener en el programa. Eso también, bueno, es importante porque me ha permitido ajustar algunos parámetros del programa. Por lo demás, lo que veis es, pues a la izquierda veis la pantalla de ese tacómetro que he incorporado, pues para controlar un poco, para ver realmente que estoy midiendo bien. Luego veis el típico regulador para un motor de corriente continua que utiliza pulsos, o sea, una modulación por ancho de pulsos, lo hemos visto en muchos montajes. Luego en el centro veis propiamente dicho el montaje de Mecano con un motor que lleva ya una reductora incorporada al que exclusivamente pues le he puesto una polea grande. Esa polea grande lleva un imán porque realmente ese imán es el que hace que el efecto Hall detecte el paso, digamos, del imán por el sensor y por lo tanto pueda medir la revolución, o sea, la velocidad angular de la rueda. Y luego a la derecha tenéis el Arduino, el sensor pues lleva una serie de cables que luego veremos en detalle hasta el Arduino, y porque son unos sensores y un conjunto de sensores que luego veremos en detalle, y luego ya el cable USB que se conecta con el ordenador para poder ver el programa. Bueno, pues aquí ya veis al montaje funcionando, veréis a lo largo del vídeo pues que intento hacer varias comparaciones entre el dato que me da el sensor, perdón, el tacómetro, digamos, que tengo de comparación y el tacómetro que me he hecho con el sensor, el Arduino y el ordenador, veis que, bueno, razonablemente se aproximan, hay una pequeña diferencia. Bueno, en instrumentación, pues muchas veces nos tenemos que conformar con obtener unas medidas aproximadas. Aquí simplemente explicar un poquito también, mientras veis el vídeo, cómo funciona en términos generales un sensor de efecto Hall. Y un sensor de efecto Hall, pues básicamente lo que hace es que cuando por un conductor o un semiconductor circula una corriente y nosotros lo que hacemos es generamos un campo magnético perpendicular, digamos, a ese flujo de la corriente,
Pues entonces se genera un campo eléctrico que a su vez es perpendicular al campo magnético y al flujo de corriente. Y ese campo eléctrico genera una diferencia de potencial que podemos medir como una tensión. De forma que un sensor de efecto Hall lo que nos dará será una tensión proporcional a la intensidad del campo magnético. En este caso, bueno, el sensor ya tiene, digamos, el circuito, o sea, viene ya con un circuito para adaptarlo, un circuito de acoplamiento y digamos que tiene dos salidas, una salida analógica y una salida digital. Yo he empleado la salida digital e incorpora al propio sensor un potenciómetro pues para poder ajustar el nivel a partir del cual, digamos, la salida digital pues nos da 1 o nos da 0. Entonces, en este caso, pues simplemente lo que hace es que cada vez que pasa el imán se genera un pulso y contando estos pulsos o el tiempo entre pulsos sucesivos tenemos la velocidad. Grabando un poco lo que es el IDE de Arduino. Es decir, Arduino es un fabricante que nos proporciona como diferentes microcontroladores de diferentes gamas y además nos proporciona un entorno de desarrollo pues para podernos hacer programas para esos microcontroladores. Entonces, bueno, ese entorno de desarrollo es gratuito, te lo bajas de internet, lo instalas en el ordenador y digamos que lo conectas a un Arduino y a partir de ahí pues lo que haces es editas un programa, ese programa lo subes al microcontrolador y luego ese programa, una vez que lo has subido, se ejecuta de forma cíclica en el microcontrolador. A diferencia un poco de los programas que tenemos en un ordenador, pues en un microcontrolador digamos que ejecutamos un único programa. Lo que pasa es que ese programa, digamos, pues tiene como un preludio, como digamos una serie de cosas que hacemos al principio y aquí, bueno, pues en el código podemos ver que realmente pues lo primero que hacemos es definimos una serie de variables, ¿vale? Y luego aquí donde pone void setup, esto, digamos, es una parte del programa que solo se ejecuta al iniciarse el programa. Y luego esta parte que pone void loop es la parte del programa que se ejecuta, digamos, constantemente. Y esta sería, digamos, la parte que se encarga de enviar, digamos, los datos que mide el sensor o de a partir de la señal que se recibe del sensor, pues es el que se encarga de enviar el dato al ordenador. No voy a explicar en detalle el código, pero lo que sí que diré es que a su vez hay otro tercer bloque de código que digamos es el código que se ejecuta cuando se genera una interrupción. Y esta interrupción se genera y vemos aquí esta línea que intento subrayar, cuando realmente se produce, digamos, un cambio de estado en una de las entradas digitales del Arduino. Entonces, digamos, en ese momento se interrumpe el programa principal y se ejecuta el programa asociado a la interrupción. Cuando este programa termina, se vuelve el programa principal. Bueno, pues ahora voy a arrancar de alguna manera el motor y veréis, digamos que bueno, el propio IDE pues me permite leer lo que estoy emitiendo por puerto serie y fijaros que aquí en este monitor pues me están apareciendo los valores de lo que estoy, digamos, enviando por el puerto serie. No sé si se ve, pero si voy disminuyendo un poco la velocidad, pues de alguna manera el valor que recibo es diferente. Yo el programa ya lo he hecho de tal manera que el valor que envío son las revoluciones por minuto, es decir, la velocidad angular en revoluciones por minuto. Y el ritmo al que envío esos valores depende de la velocidad que tenga el propio motor. Es decir, que si el motor está girando despacio, pues el tiempo entre envíos sucesivos es menor que si el motor está girando deprisa. ¿Vale? Bueno, veis que hay una cierta inestabilidad, a veces hay un pequeño cambio y fijaros que ahora cuando bajo mucho la velocidad, pues entonces me empiezan a salir cosas raras. ¿Por qué? Porque realmente el programa que he hecho, digamos que un poco por el efecto rebote que se produce cuando hay un cambio de estado en el sensor, y el efecto rebote que se produce en la entrada digital, pues digamos, limita un poco cómo puedo medir o en qué rango puedo medir. Entonces puedo medir desde las 105, 106 revoluciones por minuto, en principio pues hasta el tope de lo que me da el motor, que es en torno a las 600 revoluciones por minuto. ¿Vale?
Bueno, y aquí en este otro vídeo que estoy haciendo, lo que voy a intentar es grabar un poco la pantalla con Visual Studio, que ya lo conocéis, es la herramienta de Microsoft para desarrollo. Y también aquí, bueno, pues he hecho un programa con Windows Form. Lo que pasa que en este caso no lo he hecho yo, lo ha hecho una IA y de alguna manera, pues sí que luego yo he tenido que crear el interfase siguiendo un poco sus instrucciones y el código, bueno, pues prácticamente me lo ha generado la IA. Fijaros un poco el código que sigue un poco pues la dinámica del código de este tipo de framework de Windows Form. Es decir, lo que pasa es que sí que aquí hay una parte en la que personaliza todos los objetos mediante instrucciones, es decir, en vez de ir configurando los objetos manualmente, lo hace aquí y luego, bueno, pues aquí lo que tenemos son los diferentes eventos que es capaz de soportar el programa y en base a eso, pues que permiten el funcionamiento del programa, ¿vale? Entonces, bueno, pues también aquí está un poco el manejo de los puertos serie y el evento que se produce, digamos, cuando un puerto serie pues recibe un paquete de datos y como, bueno, pues usando este programita tan sencillo, pues se puede recoger y presentar. Si ahora ejecutamos el programa, pues lo primero que tenemos que hacer es conectar, digamos, al puerto serie correspondiente a esta velocidad, pues porque es a la que está y lo conectamos y si ahora arrancamos el motor, pues debería de empezar a llegarnos datos y de alguna manera, bueno, pues ya vamos viendo que vamos subiendo la velocidad y nos van llegando datos, digamos, del Arduino, que como hemos visto antes, pues lo que va es enviando la velocidad angular en función, digamos, del conteo que va haciendo del tiempo sucesivo entre pulsos que se generan en el sensor de efecto Hall. Bueno, el programa puede parecer un poco complicado a priori, pero lo cierto es que si lo analizáis bien, es un programa relativamente sencillo. A ver, la IA no es una panacea, hay que hacer ajustes, hay que hacer cosas, hay cosas que no funcionan, pero bueno, digamos que estableciendo un diálogo con la propia IA que nos ha ayudado a hacer esto, pues de alguna manera puedes ir resolviendo los distintos problemas y haciendo que el programa al final funcione. Luego, claro, si tú quieres, pues puedes ir cambiando cosas. Bueno, y analizados los componentes de software del montaje, es decir, tanto el programa que ejecutamos en el Arduino como el programa que ejecutamos en el ordenador, que bueno, los hemos visto de una forma un poco resumida, pues aquí os muestro los componentes electrónicos que he incorporado en el montaje. A la izquierda tenemos el regulador del motor, luego a continuación tenemos ese tacómetro que hemos utilizado para comparar nuestras medidas con las medidas de este tacómetro que ya viene configurado de fábrica y luego lo que es en sí la placa del Arduino, que la he montado ahí pues con un pequeño entrenador pues para poder hacer pequeños montajes complementarios. Y por último, pues el cable USB que utilizamos para conectar el Arduino al ordenador y que nos sirve tanto para programar el Arduino como para que cuando el programa se está ejecutando en el Arduino, pues digamos transmita al programa que está ejecutándose en el PC las lecturas que hace del tacómetro, es decir, las revoluciones por segundo. Bueno, y en esta fotografía, pues lo que veis es el despiece de la parte más mecánica del montaje, que como veis, pues es muy sencilla. A la izquierda, ese motor con reductora que utilizo con tanta profusión. Arriba a la izquierda, pues veis, digamos, esa tira de 5 agujeros cromada que he modificado para poderla utilizar como soporte del motor. A continuación veis los tornillos necesarios para acoplarlo a esa viga, vamos a decir en L, pero extendida, que tiene como una plaqueta de 3 por 5, ¿vale? Luego, bueno, veis las piezas que he utilizado para colocar el sensor del tacómetro, digamos, que he utilizado como referencia. Abajo veis propiamente dicho el sensor de efecto Hall. Un poquito a la derecha, pues veis el imán, es un pequeño de ver, y el cable para conectarlo al Arduino y un pequeño, bueno, pues de estas piezas que son para colocar circuitos, pues con eso es con lo que he acoplado el sensor. Luego veis la rueda, propiamente dicho, que he acoplado al motor y a la derecha del todo, pues veis
2 plaquetas, una de 3 por 5 y una de 5 por 5, que son las que junto con 2 vigas en L, pues he utilizado un poco como bastidor o digamos, soporte de todo el modelo. Y nada, pues esto es todo en lo que al modelo respecta. Bueno, y por último quiero en esta fotografía pues montar, veis ahí una colección de sensores. Bueno, pues realmente todos estos sensores los adquirí en un kit de un fabricante que se llama Sunfounder. Este fabricante, pues podéis encontrar los kits que proporciona de electrónica, digamos, pensados un poco para mejorar la periferia de un Arduino, de una Raspberry Pi, los diferentes marketplace, tiene como muchas variantes de kits con diferentes propósitos. Yo encontré este de sensores que me parece que está muy bien porque trae una gran cantidad de sensores distintos, muchos de los cuales pues pueden ser aprovechables en montajes de Mecano, y además los sensores pues vienen con un circuito acondicionador. Bueno, el fabricante nos da el esquemático de ese circuito acondicionador e incluso pues nos da algunos ejemplos de código, bien para Arduino, bien para Raspberry Pi, pues para que podamos, digamos, utilizar esos sensores, hacer pequeñas pruebas y luego, bueno, pues ya si nos parece adecuado, pues integrarlo. Como os he dicho, pues este tipo de componentes es fácil de encontrarlos en los diferentes marketplaces y además se puede encontrar, pues por, yo qué sé, en torno a 30 euros, quizás un poco más, pues algunos kits muy completos, pues igual con 30 sensores diferentes, algunos pequeños actuadores. Por lo tanto, yo creo que esto pues son unos elementos que resulta interesante incorporar al Mecano porque nos abre, digamos, como otra vía de posibilidades, ¿no? Que es la de incorporar sensores en nuestros modelos, más allá del típico final de carrera, que es el típico sensor que se suele incorporar con más frecuencia en los montajes de Mecano. Bueno, y hasta aquí este primer vídeo de la octava serie de mecanismos, que bueno, no ha sido muy mecánico, ha sido un poco más electrónico y hemos hecho, pues digamos, un pequeño montaje con una instrumentación pues muy sencilla para construir un tacómetro. Muchísimas gracias a los que habéis visto mi vídeo, muchísimas gracias a los que seguís mi canal y nada, bueno, pues oye, si os gusta mi canal, suscribiros, ya veis que voy publicando contenido de forma periódica. Si os ha gustado el vídeo, darle like, cualquier comentario que hagáis será bienvenido y en la medida de mis posibilidades será respondido. Y nada, pues muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y a seguir bien y con mucha salud.